Taratutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrako esan saldutako iritsiak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lo primero, disculpar a Ollane, pues, que es la presidenta de esta comisión y pues, motivos personales no la han dejado poder venir hoy. Está Nerea en sustitución. Y sin más, un poquito de paciencia conmigo, que soy nuevo. Punto primero del orden del día, expediente 3166, 3472, 3564, 3653, 3936/2021 todos, aprobación de actas de sesiones anteriores del 28 de octubre, 16, 23 y 30 de noviembre y 23 de diciembre. Juanra. Eurón, no, nada que decir. Nada. Nela, nada. Josu. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, es que ricasco. Punto segundo del orden del día, expediente 23/2022, aprobación provisional se procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios públicos y la realización de actividades municipales. Juanra. Es que ricasco. Bueno, el hecho son los siguientes, que una vez generados los recibos de los abonos y habiendo cobrado ya una buena parte de los abonos, se descubre que hay un error en la ordenanza fiscal y que se habían dejado fuera una serie de bonificaciones. Concretamente, son las siguientes bonificaciones: el abono anual individual de personas empadronadas mayores de 18 años en situación de desempleo, inscritos como solicitantes de empleo en un servicio público de empleo; el abono individual de personas empadronadas mayores de 65 años, abono individual para personas titulares del Zayacobas de Carneta, abono anual familiar con ambos progenitores empadronados y en situación de desempleo, unidad convivencial de más de 65 años ambos, abono individual de personas no empadronadas mayores de 18 años en situación de desempleo inscritos solicitantes de empleo en un servicio público de empleo, y el abono individual de personas no empadronadas mayores de 65 años. Ha sido un error. Y lo que tenemos aquí es la modificación de la ordenanza para la corrección de error. Se ha hecho lo antes posible en el momento que se ha detectado. Se detectó a finales de la semana pasada y bueno, lo que se trata es de corregir ese error y modificar la ordenanza. Es que ricasco, Juan. Mónica. Nela. Josu. Vale, pasamos a votar. Aldeko botak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Es que ricasco. Punto 3 del orden del día, expediente 1691/2021, aprobar si procede el reparo realizado por la interventora municipal en lo relativo a la factura presentada por Guedan Servicios Deportivos S.A. Juanra. Esta es la regularización previa a lo que se trajo a pleno con la modificación del contrato del polideportivo. Entiende intervención como criterio que hay que reparar la factura y corresponde al pleno traer el levantar el reparo, y es lo que tenemos aquí. Es que ricasco. Mónica. Bueno, a ver, entonces, el tema es que, vale, esto no se puede hacer así, no se puede hacer de esta manera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se solventaría esto? No es que no se pueda saber. Si el micro, agradezco una explicación un poco más extendida. Xavier, el micrófono, por favor. Sí, la cuestión es la siguiente. Susana, la interventora, si quieres me corriges después, pero entendemos que, digamos, que esa factura que se ha emitido es por un precio. O sea, para poder haber emitido esa factura correctamente, se tenía que haber hecho anteriormente una modificación del contrato. Desde que se comienza, o sea, desde que se inician los trámites para modificar el contrato hasta que se modifica, hay una serie de trabajos que son prestaciones adicionales del contrato inicial que son fuera de lo que era el contrato. Por lo tanto, digamos que no es correcta esa factura y entonces, o sea, no es, o mejor dicho, esa factura emitida no se ha hecho de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
En consecuencia, ha emitido una factura la empresa prestataria, la empresa prestadora del servicio y tanto la norma foral reguladora de la actividad presupuestaria de las entidades locales como el decreto que desarrolla el control interno establece que en esos casos intervención tiene que manifestar su disconformidad con la legalidad de esa factura. El procedimiento exige que como el órgano competente o mejor dicho, el órgano contratación del contrato original en su día todavía sin modificar era el Pleno, por lo tanto le corresponde al Pleno manifestarse sobre si es correcto, si acepta ese reparo de intervención. Es decir, el reparo, vuelvo a explicar, es que esa factura se emite por unos trabajos que están sin contrato. Sí. Si el Pleno lo aprueba o lo levanta, eso quiere decir que está conforme con la observación realizada por intervención y por lo tanto hay que darle una tramitación para poder pagar esos servicios que se han prestado. Si no se pagasen, darían a lo que se llama una situación de enriquecimiento sin causa, es decir, hay una prestación de servicios, bueno, en este caso de concesión de servicios por una empresa con la aquiescencia de la corporación, es decir, la corporación es conocedora y acepta que esa prestación se ha realizado, pero como se ha realizado fuera de procedimiento hay que darle una tramitación para que no haya un enriquecimiento sin causa. El siguiente paso será realizar, si no me equivoco, un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos, ¿vale? Que no ha dado tiempo a traerlo al Pleno porque una vez que se repara hay un plazo para traer a la comisión ese reparo y luego posteriormente una vez que esté informado ese procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos también se traerá al Pleno para que el Pleno acepte pagar esa factura por ese trámite especial. Sí que hay consignación presupuestaria, entonces reconocimiento extrajudicial de créditos no, si lo hacemos dentro de este mes no es necesario. Vale, bueno, lo que dice Susana no está conforme con esa segunda parte. En todo caso, se tiene que poner en conocimiento del Pleno, si no me equivoco, lo que se haga o el trámite que se haga para pagar esa factura. En todo caso, lo que se está ahora discutiendo es si el Pleno está conforme con ese reparo que hace intervención de que esa factura se ha emitido fuera del procedimiento de contratación pública legalmente establecido. Vale, es que ricasco, ¿sabes? Si tenéis alguna duda. Sí, no, era eso lo que preguntaba, o sea, porque para tener un contexto completo de qué pasaba con este proceso, qué pasaba si el Pleno decía que no. Hombre, yo entiendo que lo que dice intervención es lo que dice la ley y entiendo que nos tenemos que acoger a ello y entiendo que bien hecho está. Pero bueno, queríamos tener eso un poco más de contexto, así que es que ricasco por la explicación más extensa y eso. Bueno, lo dicho, pues sí, bueno, un poco confirmar lo que pensábamos con el informe, pues que hay que hacerlo y es lo que dice la ley, pues así tendrá que ser. Bueno, sobre nuestra opinión, bueno, pues ya la hemos dicho otras veces y para nosotros esto pues son las consecuencias de lo que hemos dicho anteriormente, pues que el contrato era, hablando mal y pronto, una chapuza, más que el contrato, el tener que hacer una modificación después y demás con el contrato. Tampoco estábamos de acuerdo, pero bueno, eso es disparidad de opiniones. Sin embargo, lo de la modificación, bueno, pues ya lo dijimos y lo confirmamos. Y esto pues creo que es una de las consecuencias de esto que se hizo. Vale, es que ricasco. Bueno, a todo esto que vamos a votar a favor del reparo. Vale. Gracias. Nela. Bueno, pues yo me he quedado un poco así porque pensaba que era al revés. Es decir, nosotras veníamos con intención de votar en contra del reparo, porque no es votar en contra de lo que dice intervención, sino es votar en contra del procedimiento que se ha llevado. Intervención pone el reparo diciendo que las cosas se han hecho mal. Eso es lo que hace intervención. Y lo que vamos a hacer nosotros es
dar por buenas las cosas que se han hecho mal. No, Yo entiendo tu duda porque el procedimiento es... En Bueno, ante- si me permite. Sí, adelante, Xavi. Yo entiendo la duda porque a mí también incluso cuando lo leo me genera dudas, incluso es que la propia normativa no es clara al respecto. Pero digamos que el procedimiento del reparo es el siguiente. Cuando intervención detecta que puede ser por insuficiente de crédito, por que se ha realizado omitiendo, o sea, porque se ha realizado por un órgano que no es el competente, también porque no se ha seguido el procedimiento legal establecido. Intervención lo que hace es pone una nota roja, digamos aquí, un reparo. Entonces lo dirige a uno de los órganos competentes para conocer de ese reparo. Ese órgano puede no estar conforme con lo que dice intervención, y si dice que no está conforme porque tiene otra interpretación del reparo o de lo que ha sucedido, se va a un segundo procedimiento que es de solución de discrepancias para ver quién tiene razón, si intervención o el órgano gestor. En el caso de que el reparo se hubiese dirigido al alcalde, el pleno resolvería la discrepancia entre intervención y el alcalde. Si se vota, imaginemos que tanto si es el alcalde como si es el pleno, si el órgano, en este caso el pleno, está conforme y dice, es cierto, no se han hecho las cosas como se deberían haber hecho, en ese caso se abre un plazo de 15 días para proceder a la subsanación de los errores. Esa subsanación de los errores, en este caso, no se puede volver hacia atrás porque la prestación ya está realizada y entonces el Pleno podría decidir no subsanamos o no pagamos, ¿no? Pero mi recomendación sería no hacer eso. ¿Por qué? Porque la prestación efectivamente se ha realizado y se iría a una situación en la cual la empresa podría reclamar esa factura judicialmente al ayuntamiento con intereses de demora. Otra situación sería que el ayuntamiento se hubiese opuesto en cualquier momento a la realización de esa prestación, pero no ha sido el caso. Si os he entendido, yo no estaba en esos momentos, pero si estoy conforme, todo el mundo está de acuerdo con esa modificación, ¿no? Igual no, ¿eh? Bueno, es un debate que no me compete. En todo caso, una vez realizada la prestación y una vez surge una situación en la cual una prestación contractual está realizada, conviene darle una solución dirigida a pagar esa factura. Entonces, ya lo hilo con tu pregunta, el posicionamiento del Pleno es si estáis de acuerdo con manifestar que las cosas no se han hecho de acuerdo con el procedimiento legal establecido. Eso es. Eso es. Vale, gracias, Xavi. ¿Algo más, Nela? pues sigo teniendo mis dudas y me lo voy a mirar para el Pleno. Le agradezco tanto a Intervención como a Secretaría las explicaciones, pero sigo teniendo mis dudas porque una cosa es levantar el reparo y tengo la sensación de que no sé, no lo tengo muy claro. Entonces, lo tengo que mirar y nos pronunciaremos en el Pleno. Es más, la intención del voto contrario precisamente es esa, o sea, que sea quien aprobó esta modificación de contrato y que sea quien aprobó este contrato y que sea quien aprobó este procedimiento y todas estas facturas que estaban fuera del reglamento, quien lo resuelva, efectivamente sin la connivencia además del resto. Me parecen legítimas tus dudas, Nela. Que me parecen legítimas tus dudas, digo, que no tengo nada que decir. Quiero Vale. decir que ha sido el equipo de gobierno quien ha aprobado este contrato, ha sido el equipo de gobierno quien ha hecho estas modificaciones de contrato, ha sido el equipo de gobierno quien ha hecho estos trabajos intermedios fuera de contrato, pues tendrá que ser el equipo de gobierno, esa es la lectura que hacemos, tendrá que ser el equipo de gobierno quien diga, pues efectivamente, lo hemos hecho mal y ahora lo arreglamos. Haremos lo que la ley diga, Nela. No. ¿Algo más? Josu. No he entendido nada. No he entendido nada, no sé exactamente de qué estamos hablando, no sé qué es lo que aquí se ha hecho sin pagar o que se ha pagado de mala manera, o sea, me gustaría
gustaría saber exactamente qué es lo que se ha pagado de mala manera, en qué obra o servicio municipal se ha pagado de mala manera una determinada cosa, cuáles son los entresijos que hubo y por qué se pagó o no se pagó una determinada cantidad que no estaba en un proyecto o lo que sea. Yo todo eso es lo que no tengo con el documento, pues no he conseguido sacarlo, ¿no? Y por lo tanto, lo único que pienso es que todas las personas, animales o cosas, están obligadas a pagar sus deudas. Si ha incumplido algo o lo que sea, perfecto. Pero si tiene una deuda, está contrastado que tiene una deuda, la tiene que pagar. Vale. Eskerrik asko, Josu. Juanra. El procedimiento que vamos a seguir ahora, Xavier, entonces, ¿cuál va a ser? Para que lo aclares. Sí. En el punto del orden del día pone aprobar, pero aprobar o levantar es lo mismo. La norma exactamente no dice levantar. Se utiliza levantar el reparo en el lenguaje coloquial o en el habitual. El procedimiento es el siguiente. Una vez, y si te parece, respondo también a las dudas de Josu, que yo creo que están relacionadas. Se aprueba un contrato. Y que me corrija Susana, porque también es una época en la que yo no estaba. Se aprueba un contrato. En un determinado momento se modifica el contrato. ¿Qué ocurre? Que hasta la modificación del contrato, en este periodo se realizan una serie de prestaciones que son las que se van a prestar a partir de la modificación contractual, de aquí en adelante. ¿Vale? ¿No? Estas prestaciones no están contenidas en este contrato inicial. Por lo tanto, están fuera de lo que este contrato permite. En consecuencia, eso está fuera del procedimiento establecido previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, intervención pone sobre aviso porque es su obligación informar sobre esas cuestiones. Pone sobre aviso y la ley dice que en esos casos ese reparo tiene carácter suspensivo, es decir, que desde que se pone el reparo no se puede pagar la factura porque el órgano gestor que le llama la norma, en este caso el órgano de contratación, el pleno, tiene que manifestarse sobre si está de acuerdo o no con ese reparo, esa advertencia que hace intervención. Y entonces aquí llegamos al punto actual. Si el pleno vota que sí, eso implica que se levanta la suspensión y el pleno procede a realizar las actuaciones dirigidas a subsanar ese error. En otro momento, si fuese otro tipo de procedimiento, la subsanación sería, por ejemplo, proceder a la modificación del contrato aquí o otro tipo de actuaciones. ¿Qué ocurre? Que todas estas actuaciones ya se han realizado y ya se han realizado las prestaciones contractuales. Entonces, la única subsanación que queda es proceder a pagar esa... O sea, no se puede deshacer las prestaciones realizadas. Por lo tanto, que no es el objeto de debate, es lo que haga en un futuro el Pleno. Si se aprueba ese reparo, si se levanta, son actuaciones dirigidas a levantarlo. O sea, perdón, a pagar la factura. ¿Qué ocurre si el Pleno no lo aprueba, no aprueba ese reparo, no lo levanta? Que sigue teniendo carácter suspensivo, por lo tanto, todavía no se puede pagar la factura y nos vamos a un procedimiento de discrepancias, que es discutir sobre quién tiene razón, si el pleno o la intervención. Que eso no recuerdo exactamente cómo se resolvía esa discrepancia, porque igual Diputación resuelve si quién tiene razón, si intervención o el pleno. Es un procedimiento complejo y le hemos dado muchas vueltas. La norma es bastante escueta, entonces no sé si he respondido a vuestra pregunta. Sí, un poquito sí, pero es que a mí me gustaría saber... Perdón,
A mí me gustaría saber entonces qué prestaciones son las que se han pagado y no había que pagar. A ¿O ver, qué? no es que se han pagado prestaciones que no se habían que pagar. En el contrato del polideportivo, bueno, pues cuando empezó a funcionar vimos que había algunos horarios que se quedaban cortos, había algunas acciones que había que hacer porque se cambió el robot de la piscina y el robot de la piscina anteriormente era un robot sencillito que se metía con nada y este requiere bastante más trabajo, requiere bastante más dedicación, entonces ha habido una serie de horas y unos horarios que ha habido que ajustar y esos horarios son los que pues me parece que es de mayo a noviembre, que hasta que modificamos el contrato están metidos en esa factura. Hay una serie de compensación de horas y son las que están metidas en esa factura. Y eso es lo que se subsana cuando decimos la ampliación del contrato de polideportivo en noviembre. ¿Vale? Esas son las horas que están metidas ahí en eso. Eso fue ajustes que ha habido que hacer en los horarios, pues porque bueno, antes el polideportivo funcionaba de una determinada forma y con el cambio de gestión, pues hay cosas que hay que ajustar. Vamos a ajustar. ¿Alguna cosa más? Ahora. Mónica. Nela. No, yo en este momento me voy a abstener, ya lo he dicho, y que vamos, y además lo he dicho 1000 veces en este pleno, ahora estamos en un debate político, no estamos en un debate técnico. Quiero decir, doy por hecho que el trabajo de los técnicos está perfectamente hecho. En este momento lo que estamos haciendo es avalar o no las actuaciones del equipo de gobierno. Josu. Nadie ha cuestionado el trabajo de los técnicos. No creo que desde esta corporación se haya cuestionado nunca el trabajo de los técnicos. No he dicho eso, Juanra, porque además he dicho que no estoy cuestionando. Lo que estoy es cuestionando el trabajo del equipo de gobierno. Pues es lo que he dicho. O sea, es lo que he dicho. ¿Algo más? Vale. Josu. Yo creo que si esto resuelve un problema, y es un problema que ha surgido desde mi punto de vista involuntariamente, es decir, que no creo que nadie haya hecho aquí nada con una intención artera ni con una intención extraña. Entonces, pues me parece que lo que hay que hacer, y si esto sirve para ello, por lo tanto hay que aprobarlo, es resolver la situación en la que estamos. Entonces, pues, si esto resuelve la situación, pues adelante y ya está. No creo que sean unas cantidades de dinero tan importantes como para pensar que nadie lo haya usado pues para sacar dinero de ello. Es que ricasco. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Es que ricasco. Punto cuarto del orden del día, ruegos y preguntas. Mónica, Nela, Josu. Vale, pues damos por finalizada la comisión. Es que ricasco.